Le Corbusier es una figura fundamental para entender el desarrollo de la arquitectura en el siglo XX y, como les contaba en la introducción, para poder entender amplias características que maneja la arquitectura que intenta ser una arquitectura moderna, ¿sí? O utiliza un vocabulario moderno. Le Corbusier nació en Suiza en 1887 y murió en el sur de Francia en 1965. ¿Sí? Es, el centro de su actividad se va a desarrollar en París. Y les había dicho que yo voy a tratar algunos temas que me parecen los más importantes en torno a la figura de Le Corbusier y su perspectiva de lo que debe ser la arquitectura en la época de la modernización, ¿no? Le Corbusier va a aportar múltiples elementos en esta interpretación de la modernidad como arquitecto. ¿Mm? Él comienza como asistente, como ayudante para otros arquitectos como Behrens, se relaciona con arquitectos que van a protagonizar la Bauhaus, como Gropius, como Mies van der Rohe. Eh, Tiene una inserción en Francia muy importante de la mano de una publicación, y quizás este sea uno de los primeros temas que me parecen importantes, que lleva el nombre de El Espíritu Nuevo, l'Esprit Nouveau, una publicación donde va a mostrar el panorama amplio de intereses que se van a ver en fotografías, artículos, ensayos, donde aparecen desde su interés por la arquitectura eh, de los países de la zona balcánica hasta la Acrópolis y el Partenón de Atenas, eh, por toda una serie de temas que él va a ir reflejando en esta revista. Y a partir de esta revista la inaugura junto con Amadé Osenfant, que es un artista plástico que lo inicia en la pintura, y en particular lo inicia además en el cubismo, en un afán, digamos, de fortalecer su personalidad como artista y de quizás también de poder destacar de esa marejada de vanguardias que se definen en estas primeras décadas del siglo XX. Van a llamar a su cubismo, lo van a llamar purismo. ¿Mm? Eh, en una bueno, en un intento de despegarse o de adquirir una distinción respecto al cubismo. Pero en esta revista, El Espíritu Nuevo, van a aparecer múltiples proyectos, múltiples elementos de interés, de una amplia diversidad. Algunos, como ya les anunciaba antes, como el Partenón o la Acrópolis griega ateniense, ¿sí? Que no necesariamente son una declaración de ruptura con la tradición, sino como una especie de relectura de esa tradición clásica. Cuando está publicando esta revista, junto con Osenfant, eh, tiene la posibilidad de realizar un encargo para el Pabellón de Artes Decorativas de 1925. El pabellón, esta muestra de artes decorativas de París es muy reconocida porque en esa fecha y en ese contexto aparece el Art Deco. ¿Mm? Y aquí, en esta fecha, 1925, recuerden que ya está establecida la Bauhaus, ¿sí? Y
la arquitectura de la Bauhaus y el diseño de la Bauhaus para el año 25 ya tiene 6 años de actividad y una fuerte personalidad muy definida, con características claras. ¿M? Y estamos también en los inicios de las propuestas de Rietveld y del neoplasticismo en Holanda. Es decir, hay una confluencia en el tiempo de estas tendencias o de estas interpretaciones de la modernización a través de o desde la arquitectura. Para esta feria de las artes decorativas de París de 1925, Le Corbusier presenta el pabellón del espíritu nuevo, que es esta construcción que vemos aquí. Esto es un proyecto que había ideado unos años antes, ¿sí? Había tratado de inspirar a un industrial automotriz para crear una serie de edificios, y este modelo que se presenta en la feria de artes decorativas sería casi como el prototipo que, si uno lo repite en serie, obtendría un edificio de estas características. ¿Sí? Este es un recorte de un texto y el autor dice: cabe enfatizar nuevamente que el pabellón que realizó en el año 25 era una pequeña parte de un proyecto muchísimo más grande que incluía un megaplan de grandes dimensiones. ¿Sí? A la izquierda ustedes pueden ver el edificio con estas unidades como las que aparecían en el pabellón, repetidas en varios pisos hacia arriba y hacia los costados. El pabellón del Espíritu Nuevo era prototipo de una celda para vivir, es decir, una unidad de habitación. Y aquí se constituye una especie de villa bloque, es decir, de un bloque de viviendas. Los organizadores de la exposición interpretaron el proyecto como una afrenta, es decir, como una especie de burla, y durante la ceremonia de inauguración lo escondieron tras una mampara. Finalmente, el pabellón, creo que era el ministro de Cultura de Francia, finalmente dijo: bueno, por favor, saquen la mampara y veamos el pabellón. ¿Sí? Pero en su momento, en Francia, este tipo de arquitectura representaba una especie de burla frente a la idea de arquitectura dominante. Aquí lo que vemos es una arquitectura que tiene unos grandes ventanales, aparece una zona hacia el centro que es una zona de jardín. Aquí además ha incluido un árbol que ya estaba presente en la misma estructura, y tiene elementos que son característicos luego de la formulación de Le Corbusier, como esas plantas bastante libres, es decir, muy amplias, como también una fachada que con esos vidrios no pueden estar sustentando un techo de hormigón. Por lo tanto, es una fachada que no está haciendo de sostén de la estructura, sino que es simplemente un recubrimiento. Otra imagen que podemos ver es esta del pabellón. El pabellón reproduce en su parte delantera esa célula mínima de ese gran edificio o ese enorme bloque de viviendas. Este proyecto teórico que en su inicio, en 1922, fue simplemente un plano, ¿sí? Une 200 casas Citroën. Citroën fue el nombre que le dio a este proyecto, ¿sí? Haciendo alusión a la marca de automóviles, ¿no? Cuyo nombre evoca, bueno, justamente el tema de la construcción, de la fabricación automovilística, y que ilustra
el concepto de la casa como una máquina para vivir. La parte trasera, que se puede ver en esta foto, a ver, por aquí, la parte trasera vemos hacia la izquierda de la fotografía que les estoy mostrando, una gran sala de exhibición. Uno podía entrar desde la casa hacia esa gran sala de exhibición. Esa gran sala obviamente no sería parte de la unidad básica, ¿no? Simplemente era un agregado que le había hecho Le Corbusier para exponer todo el proyecto completo. Pero es una de los proyectos, si bien este proyecto desapareció porque estas ferias, exposiciones internacionales de artes decorativas duraban un tiempo determinado y luego se debían desmontar, ¿verdad? Era un requisito básico. Así que lo que estamos viendo es una reconstrucción que se hizo a posteriori, eh, y creo que no en el mismo lugar, no es en París, ¿sí? Pero bueno, es una reconstrucción al fin. Pero es un fenómeno, este es un proyecto muy importante que va a definir gran parte del trabajo y de las líneas de diseño de Le Corbusier de aquí en adelante. Otro proyecto que le crea una gran fama a Le Corbusier es esta obra dentro del contexto del conjunto de habitaciones de casas en Weissenhof, que es en Alemania, Stuttgart, en 1927. Aquí lo único que estamos viendo es la obra de Le Corbusier, ¿no? Hacia otros lados de la foto podrían estar las otras obras de los demás arquitectos, ¿sí? Que en ese caso los demás arquitectos eran arquitectos muy reconocidos como Oud, el holandés, o Gropius, o Mies van der Rohe y tantos otros. El mismo Rietveld, que ya lo hemos citado también, hace una casa para este barrio, ¿sí? Y que le va a permitir tener un reconocimiento ya a una escala mayor. En cada uno de de estas muestras, Le Corbusier va adquiriendo un mayor reconocimiento. Me falta decirles que obviamente aquí no aparecen una serie de casas, de viviendas que hace para un banquero amigo, para su hermano, para amigos, para Osenfant, que le hace el taller de pintura, es decir, una serie de otras obras, para su madre también, para la madre de Le Corbusier, que le van dando experiencia y a la vez reconocimiento como arquitecto. Entonces, para esta fecha, a ver, creo que hay alguien para entrar. Volvemos acá. Sí, alguien llegando ahora. Ahí está. Bien, para entonces está trabajando con una diseñadora, arquitecta y diseñadora que se llama Charlotte Perriand. La tengo también en esta foto, es una foto muy bonita, de la misma Charlotte Perriand tirada en esta chaise longue, como le llaman. Esta es la B306, ¿sí? Con caños de acero, es decir, el vocabulario que se estaba utilizando en la Bauhaus o también en Rusia, ¿verdad? Con el que Le Corbusier también tiene múltiples contactos. Creo que incluso realiza un par de viajes a Rusia. Pero el trabajo con Charlotte Perriand es un trabajo de diseño al que no siempre se le da el debido reconocimiento. Incluso más de un arquitecto le llama a esta chaise longue la sillón de Le Corbusier, ¿sí? Cuando es un trabajo quizás más propiedad intelectual de Charlotte que de Le Corbusier. Pero igual ya están pensando cosas que no hacían en la obra anterior, en el pabellón. Cuando hacen este pabellón aparecen algunas sillas de Tonet, que hablamos en otras clases, pinturas de Osenfant, muebles de cuero,
pero no hay un diseño particular especialmente dedicado a la obra, a la arquitectura originada por Le Corbusier. Así que en torno a esta revista del Espíritu Nuevo aparece este pabellón, aparecen estas primeras obras en diversos lugares de Europa, y para 1929 aparece una serie de casas o villas que le podríamos llamar las villas puristas, en donde desarrolla 5 principios básicos de la arquitectura moderna, así le llama. La Villa Savoie es esta casa, que seguramente todos la conocen. Es una casa que hizo para un particular, en donde aparecen aplicados una serie de ideas que él cree, Le Corbusier cree que son claves para realizar o para guiar la arquitectura moderna, la arquitectura de su momento. Esos elementos son 5. Los llama también los 5 puntos o postulados de la arquitectura moderna. Vamos a ver cuáles son estos 5 puntos. Es un texto aparecido en 1926, seguramente a través de la revista El Espíritu Nuevo, y estos puntos son los siguientes. El primero, la planta libre. El segundo, la fachada libre. El tercero, la ventana corrida. El cuarto, pilotes. Y el quinto, la cubierta jardín. Esos son los 5 elementos. Vamos por el primero, la planta libre, que la podemos observar, por ejemplo, no es la Villa Savoie, pero es la Roche del mismo ciclo, digamos. A esto le llama Le Corbusier, le llama la planta libre. Es decir, este espacio sin interrupción, ¿sí? Sin una división interior que une varias áreas de habitación, varias áreas de funcionamiento de la casa en un solo espacio. La planta libre se puede realizar gracias fundamentalmente al hormigón armado, que permite que este techo, ¿sí?, tenga esa extensión, ¿sí?, sin necesidad de columnas intermedias o de divisiones intermedias para sostener la luz que existe entre los 2 puntos de apoyo. El otro, la fachada libre. Por la fachada libre, Le Corbusier se refiere fundamentalmente a que detrás de estas ventanas que estamos viendo aquí, ¿sí?, observamos la estructura que sostiene el edificio. Aquí, detrás de esa ventana, podemos ver algunas columnas que están sosteniendo el edificio. Pero la fachada está libre de cualquier elemento estructural. ¿Sí? La fachada es casi como una piel. Esa piel aquí está constituida de una parte de mampostería y una ventana, que ya vamos a ver las características que tiene, pero no es una pared que esté sosteniendo la estructura. Detrás de esa piel o de esa pared y ventana está la estructura que sostiene la arquitectura del edificio, ¿sí? Ese es el otro elemento, entonces, el segundo, la fachada libre. Vamos por el tercero, la ventana corrida, que permite, como lo vemos aquí en la Villa Savoie, 2 elementos: una utilización funcional y mejorada de la luz, más el elemento de una visión panorámica del exterior, del paisaje en este caso. El cuarto elemento es los pilotes y el alzamiento del edificio, de modo que hay un aprovechamiento mayor de la zona, digamos, que deja el espacio que deja el edificio al estar alzado, al estar levantado, que podría considerarse casi como lo que ustedes están viendo al centro de la planta baja del edificio, es la zona de acceso a la casa, ¿sí?
Es casi como una especie de zona intermedia entre el exterior y el interior, pero dándole una utilidad a esa zona de la planta baja, como zona de acceso, como zona de aparcamiento de los autos, de estacionamiento de los autos y de llegada, o podría ser casi como una especie de porche, ¿sí? Y el otro elemento, finalmente, es la cubierta jardín. Lo podemos ver tanto en la Villa Savoie, que aquí no se llega a apreciar del todo, pero lo vamos a ver en este edificio. Aquí aparecen los pilotes, aparece la ventana corrida, aparece la fachada libre, ¿sí? Todos los elementos que acabamos de mencionar, que aparecen obvios en la Villa Savoie, aquí en este conjunto de casas, en esta obra en particular en Alemania, en Weissenhof, también están presentes. Vamos a ver en torno, vamos a ver justamente esto. Vamos a ver la casa, pero de modo en movimiento. Ahí podemos ver la fachada libre, los pilotes, a ver, la ventana corrida, la azotea jardín, ahí está, los accesos, que están pensados bajo el concepto de promenade architecturale, que ahora les voy a explicar lo que es esta promenade. La idea de promenade es la idea de un paseo, en un, ¿cómo decirlo? Es una especie de traducción rápida, ¿sí? De paseo de descubrimiento, de paseo que es un paseo arquitectónico, es decir, la persona que está entrando a este edificio, ¿sí? Está realizando un paseo, una especie de descubrimiento por etapas. Aquí, por ejemplo, aquí imagínense estar llegando con el auto, aquí estar estacionando y entrando a ese hall, y luego las rampas de acceso que van conduciendo al visitante en un descubrimiento continuo de diversas facetas de la arquitectura. Esa es la idea de la promenade arquitectural. Pero una idea que continuamente va a estar explotando Le Corbusier va a ser la de la rampa. La azotea jardín, a ver si tenemos una mejor vista de la azotea jardín. Bueno, ahí. Un baño. Bien. Pueden observar mejor todavía la idea de la promenade arquitectural en esta rampa en esta vista, ¿no? También en la Villa La Roche, por ejemplo, también sucede, ¿no? También hay un acceso por una rampa, es también la idea de la promenade. Esta es el interior de la Casa Courgette en La Plata, Argentina. Otra obra de Le Corbusier cuando hace un viaje a Argentina y digamos que da una serie de conferencias en Buenos Aires, trata de vender la idea de que, bueno, Buenos Aires es una ciudad tanto o más moderna que Nueva York, pero que tiene que hacer algunos cambios, ¿sí? Para estar en la vanguardia de esa modernidad. Y así que en esos viajes hace estas conferencias. Así que tenemos el espíritu nuevo, los 5 puntos de la arquitectura y podríamos seguir por este ejemplo. Este es bueno, la Casa Courgette es del año 49, ¿no? Y entonces tenemos este otro ejemplo, el año 45, 1945.
Esto es la unidad habitacional de Marsella. En el año 45 se inaugura esta obra que es parte de un encargo hecho por el Ministerio de Reconstrucción de Francia tras la Segunda Guerra Mundial, que le solicitó a Le Corbusier un proyecto habitacional. ¿Sí? Bueno, este proyecto utiliza gran parte de los elementos de esos 5 postulados de la arquitectura moderna. Ahí pueden ver justamente el tema de los pilotes. ¿Sí? Aquí aparece mucho más presente el uso del hormigón armado en las paredes y justamente en las columnas o los pilares. Aparece el color en cada una de los departamentos. Y la idea que tiene Le Corbusier para esta unidad habitacional, es decir, para este edificio de apartamentos, es que no sea simplemente un edificio de apartamentos, sino que además contenga toda una serie de servicios, desde una guardería en la azotea hasta peluquería, supermercado, toda una serie de elementos que van a estar otorgándole a los habitantes de este edificio una especie de autonomía, que le va a permitir a estos habitantes tener que evitar salir del edificio, tener que trasladarse, utilizar y gastar transporte o ahorrarse tiempo, ¿no? Este es el interior de una de estas unidades habitacionales de este edificio de Marsella. ¿Sí? Aquí utiliza la misma idea que van a utilizar los arquitectos en Arcobaleno. Es decir, es un piso, un apartamento que posee doble altura en una zona y doble planta en la otra. Eh, Da la sensación en esa zona de doble piso, de doble altura, ¿sí? Da la sensación de estar con una especie de atelier de pintor. Eh, Tiene una enorme iluminación, ¿verdad? Y da esa sensación de espacio en esa zona, ¿no? Este mismo concepto lo pueden encontrar en el edificio arcobaleno. Estos son los pasillos y corredores del edificio, con los comercios a un lado, el uso del color, aquí en este caso de colores primarios, el rojo, el azul. Esas zonas de tránsito, de comunicación, también son espacios amplios de recreo, como estamos observando en esa fotografía. Después tenemos otra obra que es la capilla de Ronchamp, que es una capilla que hace para un convento en 1954. Aquí ustedes me podrían achacar, pero bueno, ¿y qué pasó con los 5 postulados de la arquitectura moderna? Bueno, es que una cosa es ese lenguaje que aparece como seguido o armado en torno a esos postulados, ¿sí? Y otra cosa es lo que una personalidad de un arquitecto como Le Corbusier se permite salirse de los 5 postulados, ¿sí? Y jugar de un modo mucho más expresivo con el hormigón armado, como es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Creo que tengo una foto de Le Corbusier frente a una de las ventanas. Raúl, A ver si... ¿sabés que hay una capilla, Raúl? Hay una Sí, capilla muy parecida a esa en Brasilia de Niemeyer. sí, claro, claro que sí. De ver, hay muchísimos elementos de Oscar Niemeyer que tienen puntos en común con Le Corbusier. Eh, Hay que recordar que Lucio Costa y Niemeyer van a tener una relación muy estrecha con Le Corbusier. Eh, y muchos de ellos además van a participar en lo que se llamó los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, o CIAM. ¿Sí? Eh, los congresos comenzaron por 1928 en Suiza, en Sarraz. Ahí se realizó el primer congreso.
Hay otro congreso más, creo que es el cuarto congreso, que es de 1933, que es el congreso más renombrado porque ahí se formula lo que se llama la Carta de Atenas. Ahora vamos a hablar de qué trata la Carta de Atenas. ¿Mm? Pero este Congreso Internacional de Arquitectura Moderna tiene el protagonismo de Le Corbusier y la asistencia de un número plurinacional de arquitectos. ¿Mm? Arquitectos que van desde Álvaro Aalto, por ejemplo, el finlandés, eh, norteamericanos, latinoamericanos como Niemeyer, españoles como Bonet, que va luego a estar presente acá en Uruguay, del cual ya hablamos la clase pasada. Eh, uf, una cantidad muy importante de arquitectos que van a estar participando en uno o en otro de los congresos, ¿sí? Hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, que tiene la Segunda Guerra Mundial, que tiene una interrupción y luego se retoman, pero para después desaparecer. Pero los primeros congresos son los más importantes, ¿sí? Yo resumía que aquí en estos congresos internacionales de arquitectura moderna se trata de asumir que la arquitectura y el urbanismo habían cambiado con la llegada del maquinismo. Le Corbusier maneja el concepto de el hogar, la casa, como una máquina de habitar. Así que este concepto del maquinismo está presente en Le Corbusier, no solamente en las ideas que maneja este Congreso Internacional. Para Le Corbusier, la modernidad industrializada, esa modernidad que materializa tan perfectamente el automóvil como fenómeno, como máquina, como producto hecho en serie, no como máquina, como invento, sino como producto industrializado y serializado. Son conceptos claves en toda esta concepción de la arquitectura en Le Corbusier y también van a estar presentes en la arquitectura del CIAM, de los congresos internacionales. Y además ve necesario una nueva forma de concebir ambas, es decir, tanto la industrialización de la arquitectura como el diseño del urbanismo. Una nueva forma que esté a la altura o en sintonía con esa modernización. Dice que las ciudades deben contener 3 funciones fundamentales, para cuya realización debe velar el urbanismo. Y esas funciones son habitar, trabajar, recrearse. Aquí este primer congreso, digamos que lo que está proponiendo es la zonificación de la ciudad. Es un concepto clave en las teorías de la urbanización. Es importantísimo porque se va a ver incluso materializado en el diseño de Brasilia, la zonificación. A estos 3 elementos les va a faltar un cuarto que va a estar presente en la Carta de Atenas, que es la de la comunicación o el tránsito. Es decir, a la de trabajar, recrear y habitar se le va a agregar la zona de transmisión, de comunicación o transporte. Bueno, ¿qué elementos debe tener en consideración el urbanismo y la arquitectura moderna? Bueno, debe tener en consideración la luz, ¿sí? Debe tener en consideración, y por lo tanto, tanto la luz como la circulación de aire, la relación que hay entre los edificios, o la distancia que debe haber entre los edificios. ¿Cuál es el margen que debe existir entre los bloques habitacionales para un mejor aprovechamiento de la luz como para una mejor circulación del aire? De ahí que cuando
un argentino o alguien que vive en Positos, alguien que vive en Buenos Aires, visita los edificios de la Rambla de La Mansa, donde puede observar edificios, un edificio por manzana o dos a lo sumo, está observando justamente el uso de este criterio, de respetar la luz y la circulación de aire entre los edificios. Pero si vamos a Positos o si vamos al centro de Montevideo o vamos a Buenos Aires, ya esa idea se dejó atrás hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos espacios, ¿sí?, son sumamente valiosos y son utilizados justamente para dar lugar a una nueva estructura habitacional. En el Congreso de 1933, en el del 28, el primer Congreso, aparece el concepto de la zonificación. En el cuarto Congreso de 1933 ya aparece lo que se va a llamar la Carta de Atenas. No es que fuera redactada en Atenas, sino que es redactada en un crucero que va entre Marsella y Atenas, ¿sí? Pero se le llama la Carta de Atenas, que es de 1933. La primera parte de la Carta de Atenas describe la ciudad como un ente situado en una región específica y que por lo tanto tiene que tener una planificación concreta, ¿sí? Es decir, se va a tener en consideración el lugar en el que se ubique la ciudad y la relación que tenga ese conjunto urbanístico con la geografía, con el paisaje. La ciudad no es más que una parte del conjunto económico, social y político que constituye la región. Eso es un interesante aporte que hace esta Carta de Atenas cuando piensa en el contexto en el que se ubica la ciudad. Es una carta un poco pretenciosa, ¿no, verdad? Porque resulta que, digo que es pretenciosa porque no va a haber muchas ciudades hechas desde cero. La gran mayoría de ciudades que van a tener en consideración estos puntos del urbanismo moderno, ya están instaladas en una región, ya tienen un contexto económico y ya han moldeado la geografía a expensas de los intereses de la ciudad. Lo podemos observar en los puertos, lo podemos observar incluso en las ciudades que modifican cursos de agua, que modifican los relieves, que modifican el paisaje, ¿no?, la flora del entorno, la relación que establecen las ciudades con sus zonas de producción agrícola. Es decir, digamos, hay una idea de que las ciudades modernas van a surgir continuamente y que en lo posible deben tomar en consideración estos postulados. Pero la gran mayoría, salvo Brasilia y alguna ciudad en la India, pero esto ya no lo va a ver Le Corbusier, ni lo van a ver muchos otros arquitectos que participaron en los CIAM, el fenómeno de China, ¿no?, que tiene una múltiple cantidad y múltiples ejemplos de ciudades nuevas, ¿sí?, pero en los que, bueno, ya la arquitectura contemporánea ha asimilado amplios elementos de estas discusiones de los congresos del CIAM. Otro aspecto más, el segundo, que constituye el grueso del manifiesto, se divide en 4 partes: habitación, esparcimiento, trabajo y circulación, el transporte, que son las 4 tareas que los ciudadanos deben llevar a cabo en la ciudad y para las cuales la ciudad debe estar edificada. Para entonces, esta zonificación es un poco... es una racionalización de la ciudad que se va a ver en gran medida como ineficaz, porque las ciudades tienen en el siglo XX transformaciones y crecimientos muy importantes, salvo en algunos países como el Uruguay, pero en muchos
¿sí? El crecimiento de la población es gigantesco. Y la modificación de la ciudad eh, tiene, digamos, impactos gigantescos. Modificaciones que ni siquiera están planificadas. Por ejemplo, el traslado de las zonas comerciales de un punto al otro. Montevideo lo ha vivido, por ejemplo, el traslado desde lo que hoy llamamos en Montevideo centro hacia otras partes de la ciudad. Si hoy vamos a el centro, no vamos a los lugares con los comercios más importantes, ¿sí? Hoy en día quizás tenemos que ir hacia distintos puntos de la ciudad, por ejemplo, hacia un shopping, para encontrar zonas comerciales, ¿no? Es decir, el, la ciudad moderna ha tenido y tiene, ¿sí?, modificaciones constantes, tiene expansiones. Montevideo tiene una expansión, por ejemplo, sobre la costa. Si podríamos vincular la ciudad de la costa con Montevideo y podríamos entender que ahí tenemos un problema de comunicación o circulación del transporte gigantesco, ¿no? Ir desde, yo vivía en el Pinar, por ejemplo, ir desde el Pinar al centro de la ciudad puede ser un viaje de 2 horas, y estamos hablando de 30 kilómetros, ¿no? Si esos 30 kilómetros los hiciéramos entre La Barra y, La Barra o bueno, un poco más quizás, y Punta Ballena o Portezuelo, no nos llevaría ese tiempo, nos llevaría mucho menos tiempo, ¿verdad? Ahora, lo que sucede es que la densidad de población va transformando esa circulación y va transformando también las zonas de habitación y las zonas de esparcimiento. Zonas que antes eran muy pobres adquieren de pronto un nivel de cotización de sus terrenos muy alto y de repente se transforma en zonas residenciales, y esas zonas residenciales luego pasan a zonas densamente residenciales, ¿no? Esta racionalización está en gran medida impulsada por grandes proyectos de urbanización, impulsadas por proyectos de urbanización que resuelvan problemas creados por la inmigración o las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la aparición de nuevos países. Es el fin de una época del colonialismo cerrado de Europa, y hay ciudades de África y de Asia que van a tener en cuenta estos planes justamente de urbanización, o por lo menos estas reflexiones sobre el nacimiento de una ciudad, ¿no? Acá en esta imagen podemos observar justamente la zonificación, ¿no? Esto es un proyecto, ¿no?, ¿verdad?, con edificios, fíjense, en forma de X. Este es un proyecto de Le Corbusier, creo que se llamaba Voisin el proyecto. Aquí los edificios en forma de X que tienen, fíjense, un uso y un aprovechamiento perfecto de la iluminación, como de la circulación de aire, un espacio entre los edificios, y además aparecen todos reunidos como justamente para aprovechar o para dar lugar a una zona de habitación, apartada de las zonas de trabajo o de recreo. La zonificación es la operación que se realiza sobre un plano urbano con el fin de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado. Tiene como base la necesaria discriminación de las diversas actividades humanas, que exigen cada una su espacio particular. Muchos planes de esta racionalización van a ser utilizados en los países socialistas también, ¿sí? Gran parte de estas planificaciones van a ser utilizadas justamente en esos países. Otros, como la India o como Brasil, ¿sí?, que hacen jugadas estratégicas para organizar su propio país, construyen proyectos también basados en estas planificaciones y zonificaciones. Esta obra que les voy a mostrar ahora es el Palacio de la Asamblea Legislativa, creo que es, en Chandigarh, en la India, que realizó
1960, Le Corbusier, en un pedido que le hizo Nerú en esa oportunidad. Y aparecen elementos que son una alusión, por ejemplo, a la unidad habitacional de Marsella, con los colores, el hormigón armado a la vista, etc. Bueno, esa es entonces los 4 elementos fundamentales que yo quería mostrarles a ustedes en torno a Le Corbusier. En principio, me faltó uno, ahora se los voy a mostrar. En principio, el tema de los 5 puntos de la arquitectura moderna, los conceptos que emanaron de los congresos internacionales de arquitectura moderna del CIAM, y los nuevos conceptos sobre urbanización, zonificación, etc., como los elementos de diseño que estuvimos viendo, el concepto de promenade arquitecturale, la idea o algunos ejemplos de diseño de mobiliario, como vimos de la mano de Charlotte Perriand, cómo llegó a su reconocimiento internacional. Y Le Corbusier realizó múltiples trabajos teóricos, de ensayos, publicaciones, revistas, etc. Bueno, en uno de estos trabajos, ¿sí?, él realiza lo que se llama el modulor, que es un sistema de medidas que pueda sobrepasar o resolver los sistemas de pie pulgada o métrico decimal que no son compatibles entre sí, ¿sí? Y entonces se imagina un hombre masculino de 1,82, 1,83, ¿sí?, que permita ser en gran medida el canon de medida y de trabajo para la arquitectura. Es decir, el canon, la medida perfecta para el diseño de la arquitectura. Es una especie de intento de normalización de las medidas y de universalización de medidas que solucione la diversidad pulgada, pie y métrico decimal. ¿Se entiende? El de Estados Unidos e Inglaterra. Y de esa manera, digamos, promueva un uso universalizado de una medida que puede partir de este modelo, un hombre de 1,82, que con su mano extendida hacia arriba llega a los 2,20. ¿Sí? Hoy, cuando van a construir, les van a decir que una casa no puede tener menos de 2,40 de altura. Lo que me está proponiendo es, a partir del modelo de 1,82, extraer una medida que no va a ser ni pulgadas ni centímetros, sino un múltiplo de 1,82, ¿sí?, que no va a ser ni pulgadas ni centímetros, ni metros, ni nada, ¿sí?, ni pies ni metros, sino que va a ser una medida aparte que se va a usar en la arquitectura. Que se llama modulor, ¿eso es? Exactamente. Bárbaro. De modo que una chapa que mide, una chapa para una puerta, por ejemplo, ¿no? Deberá medirse a partir de esa medida, no de pulgadas o metros. Y va a tratar de sistematizar y de universalizar esa medida para que la industria esté fabricando determinados elementos para la arquitectura, para la construcción, en base a medidas que sean casi universales. Claro, por eso que la chapa mide 3,30 metros o cualquier cosa de esas tiene determinadas medidas. Por ejemplo, una chapa como las de mi techo miden 2,40 por 1,20. Bueno, ¿por qué? Y porque necesitamos, fíjense, si la medida mínima en una habitación es 2,40, bueno, hay una serie de elementos ahí que se ve que están en relación, ¿no? No, ahora lo entendí, ahora entiendo perfectamente. Se buscó una medida que se relacionara con la construcción. Exacto. Pero no te con la construcción. Ya entendí, bárbaro.
es tratar de establecer una normalización, es decir, de normas de construcción. Esta en particular en base a este ser universal de 1,82. Yo juego mucho con el 1,82 porque es mi altura, entonces... Sos perfecto, profe, sos la imagen de la perfección. Claro, es padrón, él es No padrón. le llamemos más profe, le llamamos modulor. Pura coincidencia. Es el prototipo de la construcción. Claro. Ya te bajó de categoría, solo de la construcción, ¿viste? Sí, Y no es de la construcción, porque después hay cosas que miden 2,30 sí. o 2,80 Igual, 1,82. o 3,30 como las chapas tuyas. Esa idea del hombre de 1,82 puede tener algo medio racistoide, ¿no? No toma en consideración que la humanidad no mide la misma altura y que hay pueblos asiáticos o americanos o sudamericanos que tienen alturas totalmente diferentes. Y por lo Bueno, tanto, que lo hagan más me chicos. parece que el criterio de utilizar la medida humana o el diseño en función de esa medida humana debería tomar las características regionales, ¿no? Como aparecía en algunos de los postulados de los congresos. Bueno, pero en este ahora, caso el profe, modulor es como una ¿tiene? universalización desde la Europa industrializada y Estados Unidos industrializado, ¿no? Hoy en día que la industrialización está en otras áreas, tomar en cuenta esta medida sería como ilógico, ¿no? ¿Por qué usar esta medida de un europeo si tendríamos que usar la medida de, yo qué sé, un asiático, ¿no? No sé, eso es algo que también se le puede discutir muchísimo a Le Corbusier, pero digo, nada, me Pero parece yo creo que no. son Yo todos creo que ejemplos de un intento de racionalización de la arquitectura desde los aspectos urbanísticos, desde las medidas, desde el diseño, que hablan un poco de esa visión de la arquitectura moderna que tiene Le Corbusier.